Hoy, como habéis visto, es un día muy especial. El programa de hoy ha empezado con esta ventana abierta al periodismo con una mujer que yo adoro, como habéis visto, María Day, porque es una periodista seria, importante, sensible, amable y además con una idea muy clara de lo que es el código deontológico de la profesión periodística, que desafortunadamente en esta época no mucha gente sigue. Pero es que el siguiente invitado de hoy, wow, es otro regalo porque, bueno, y además este programa también se lo debemos a él, porque Radio Círculo nace gracias a César Antonio Molina. Buenos días, ¿Qué tal? César. Pues ¿Qué yo tal? encantado de tenerte aquí. Además, bueno, ¿qué decir? Periodista, director del Círculo de Bellas Artes durante una etapa, ex ministro de Cultura con Zapatero, que también hablaremos de Zapatero, poeta, escritor, profesor y además un conocedor muy importante del liderazgo humanista y un gran conocedor de la inteligencia artificial, Ujú. que hoy, además de hablar de 20.000 temas, pues también viene a mi programa porque queremos hablar de qué hacemos con los humanos, que hoy el título ya lo pondré aquí porque esté constantemente en pantalla. ¿Qué hacemos con los humanos? Cuéntame, ¿qué podemos hacer con los humanos? ¿Por qué este libro y por qué este título? Bueno, este libro, algunos amigos cuando les dije que lo estaba escribiendo y tal, me dijeron, pero ¿cómo? Si tú eres un autor literario y meterte en este mundo. Y dije, yo no, para mí casi es el libro más literario que he escrito, porque yo no he escrito este libro desde la ingeniería genética ni desde la ciencia, ni de las nuevas tecnologías. Yo lo he escrito de lo que he sido siempre, un humanista, un profesor universitario de humanidades, una persona que ha dedicado toda su vida a la cultura. Y mi preocupación es en qué nos va a afectar todo este mundo nuevo que ya nos está amenazando, a nuestras formas y maneras de haber entendido el mundo desde hace 2000 o 3000 años hasta el día de hoy. Cómo el ser humano se ha ido desarrollando en la cultura, en la civilización, y entonces ha creado una serie de motivos, de razones, de circunstancias, de intereses para poder vivir en cierta felicidad, explicándose a su manera por qué está en el mundo y por qué se tiene que ir del mundo, ¿no? Y entonces, para eso hemos inventado el amor, que es una invención del ser humano. Hemos inventado a Dios o a los dioses, que es otra invención del ser humano. Hemos inventado la felicidad, hemos inventado el deseo, la pasión, la idea del alma, la muerte, la resurrección y todo esto, ¿no? Entonces yo analizo esto desde todas estas características que son las que nos ayudan a vivir, porque si empezamos a borrar cada una de ellas, Sí, ¿en qué nos quedaríamos? porque uno de los paradigmas del libro que perdóname, es un poco inquietante, es Mm, que sentimientos, amor, sí, deseo, frustraciones, muerte, sí, religiones, todas están en peligro. Y además sí, lo comentas citando a muchísimos libros, a muchas sí, 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 películas, sí. etcétera. ¿Por qué todo esto está en peligro? ¿Por qué nuestros sentimientos, la misma razón de ser de las personas, de los humanos, por qué todo esto está en peligro desde tu punto de vista Eh, por la llegada a la sí, inteligencia artificial? sí. Porque nos están ofreciendo las tecnologías, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Pues unos robots con apariencia física de quien uno quiera y con un placer superior al que se pueda tener, no sé qué. El poder redactar, como el otro día una escritora, no sé si era japonesa o china, que confesó que sus últimos libros, la mitad de ellos lo había escrito la inteligencia artificial. Qué Y horror. nadie se conmovió, ni nadie armó ningún follón, ni nada de nada.
Hay una cosa que para mí es vital y es terrible. Lo que dijo Mark Zuckerberg en el año 2010. Dijo que la privacidad ya no era un derecho. La privacidad no era un derecho. Que había desaparecido de la vida y de la existencia de las personas. ¿Qué quería decir con eso? La privacidad equivale a la libertad. Y a la libertad individual y a la capacidad de elegir de ese ser individual, etcétera, etcétera. Y eso es terrible. A partir de ahí, pues todo el entretenimiento que nos dan y todas las maneras de ocupar nuestro espacio vital, no solo laboral, sino vital, existencial. Lo que yo hablo es eso de un genocidio existencial. Existencial. Yo me refiero, evidentemente, que los robots están ocupando el espacio del trabajo, que, por ejemplo, hay una serie de estudios que dicen que durante esta década desaparecerán más de 1000 oficios y trabajos, Terrible. profesiones. Sino que yo me digo es que a dónde vamos cuando el amor es sustituido por esas llamadas de Her, de la película Her, en la que hay una voz que te habla y tal, y que es una maravilla, y tal, hasta que descubres... César, y tú, en el prólogo, además, se menciona que este tema te preocupa mucho más que el cambio climático o las guerras, por Bueno, ejemplo, ¿no? vamos a ver, todo me preocupa. Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa, o sea, nosotros estamos viviendo una serie de acontecimientos cotidianos que nos están haciendo olvidar esta cosa fundamental que va a durar además ya de por siglos, que es el cambio tecnológico, la inteligencia Es artificial, una los especie de algoritmos. revolución industrial, ¿no? Claro, De claro, nuestra todo eso. época. Entonces estamos en la guerra de Rusia y Ucrania, en el tema de Palestina, en si China avanza, entre si Trump vuelve otra vez y es la catástrofe. Entonces, la capacidad del ser humano tampoco lo puede abarcar todo, y lo que abarca es lo más inmediato, la vuelta de los autoritarismos. Eso que decía Bauman de la retrotopía. Él veía en nuestra época una vuelta a los años 30 del siglo pasado, y lo estamos viendo de alguna manera. O sea, Europa en peligro, las guerras. Autoritarismo, populismo, Por todo eso, extrema todo lo derecha mismo, que lo mismo. avanza. Populismo, ahora en vez de llamarse fascismo, llamarse comunismo, stalinismo, no sé qué, populismo de un lado, populismo del otro, en fin. Y entonces nos estamos olvidando de que hay algo que avanza y que no lo controlamos, que son esas nuevas tecnologías. Y que además están en manos privadas, de grandes empresas privadas. Yo no tengo nada contra la empresa privada, ni mucho menos. Depende de cómo usan. Pero claro, el problema, claro, la... que son empresas que tienen un capital mayor que la mayor parte de los estados. Entonces, los estados dicen, hay que pagar los impuestos. Nadie paga los impuestos. Y dicen, no, es que lo vamos a meter en la cárcel. ¿De qué? ¿De qué? Pero si tenemos más información nosotros que ustedes. Es decir, tu diagnóstico es clarísimo en el libro, pero ¿qué hacemos? ¿Lo paramos, no lo paramos? ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo legislamos? Porque ahora mismo, claro, una de las ideas que ya desde muchos filósofos se está poniendo en marcha es la idea que se pueda legislar sobre todo esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque estamos hablando de dinero, como tú me enseñas, privado, de empresas privadas y muy poderosas. ¿Dónde está el límite y dónde está el equilibrio? ¿Qué podemos hacer? Sí. Bueno, voy a contar una anécdota. Yo estaba aquí arriba en el 2001, cuando fueron el choque de los aviones en Nueva York y tal. Estaba arriba con la gente de prensa, estábamos hablando y eso, ¿no? En ese momento había un conflicto entre el gobierno americano
y algunas de las grandes empresas como Google y otras, por eso de que pagaran la Hacienda, los derechos, los no sé qué, y tal y cual. Nada más estallar esto, la CIA, el FBI, los servicios de inteligencia norteamericanos se dieron cuenta que todas esas empresas tenían y manejaban muchos más datos que ellos para poder identificar quiénes habían sido los autores de todo eso. Todo se paró, hubo una colaboración, una firma de acuerdos y demás, y hasta el día de hoy. Eso no me parece mal, porque había que esclarecer todo aquello y tal. Pero quiero decir que para arreglar esto, yo creo que es fundamental la educación. Educar a los jóvenes, y aquí lo vemos, el informe PISA es terrorífico con respecto Sí, señor. a España. Pero además, con respecto a España, yo digo que de todos los gobiernos, no de uno, de otro, y uno de los grandes fracasos de nuestra democracia es la mala educación que se ha dado. La mala educación. Y muchas de las cosas que nos están pasando es Estoy de acuerdo. debido a eso. Otro, los estados se tienen que poner de acuerdo. Los estados tienen que poner de acuerdo. Oiga usted, lo mismo que el cambio climático. Oiga, es que o nos vamos todos al infierno o tratamos de arreglarlo. O legislamos, Claro, o controlamos, legislamos. gestionamos Entonces, esto. lo que ha hecho Europa. Bueno, vamos a legislarlo, vamos a intentarlo. Es muy difícil. Pero al menos ponerse de acuerdo. Y luego una conciencia ciudadana. La conciencia ciudadana es fundamental. Es decir, oiga, es que ustedes no pueden, como va a hacer ahora Amazon, echar a 18.000 trabajadores. Plumazo. Y además diciendo, no, es que la inteligencia artificial, oiga, usted no dijo que la inteligencia artificial venía para liberar, para ayudarlo, para no sé qué y tal, y ahora va, bumba, liquidan eso, ¿no? Cualquier día, sin ponernos demasiado dramáticos, pero yo qué sé si aquí estará la inteligencia artificial, pero... Y me quitan a mí ya un plumazo. No, pero vamos, que tampoco es un gran sustituyéndonos problema, pero bueno. a todos, Sí. a todos, a unos y a otros. Quiero decir que de la misma manera que hay coches que pueden ir a 400 kilómetros por hora, pero por la autopista no van, Claro. no van porque si... Hay que regular la velocidad de todo está esto. regulada. Oye, y César, evidentemente no puedo hablar solo de tu libro. Aquí Bueno. quiero hablar de otro libro, porque, como sabes, me interesa mucho la política. En este programa también he tratado mucho la política. Y no me resisto, como ex ministro de Cultura de Zapatero, de preguntarte sobre situación política actual. Porque además, el 23J, tú fuiste criticado por alguno y por otros, en cambio, han exaltado tu apoyo a Feijóo y no a Pedro Sánchez. Cuenta un poco cómo no nos comemos esto. Cuéntame un poquito por qué. Vamos a ver, es muy fácil. Yo soy de tercera generación del socialismo. Parte de mi familia republicana murió en el exilio en París. La que se quedó, mi abuelo y tal, estuvo en la cárcel. Yo luché contra Franco el tiempo que me tocó y lo sufrí bastante. Yo ayudé, en la manera de mis posibilidades, a la democracia, he participado en todo y todo eso. Yo voté a Pedro Sánchez hasta ayer por la mañana. Pero es que ayer por la mañana me dijo que iba a hacer una serie de cosas que todas las incumplió. Entonces, todavía al día de hoy votamos a gente con la que coincidimos ideológicamente y que además nos promete una serie de cosas que se van a hacer. Sabemos que el 100% de las cosas que nos prometen cualquier político no las van a hacer. No somos tan ingenuos. Pero, oiga usted, solo una cosa. Te he votado porque me has dicho que claro, ibas a hacer porque alguna me cosa. ha dicho que el dar la amnistía era imposible, era ilegal, y prometió 5 o 6 veces él y la gente que tal que no se iba a dar. Entonces llega y se da, y entonces tú dices, bueno, pues yo te espero a la siguiente. Entonces en la siguiente, ¿qué pasó? Pues pasó que ya metidos en todo el follón en el que estábamos, o sea, un gobierno, o sea, el socialismo que viví yo, en el que yo me crié y en el que yo he ejercido, pues no había gente de ETA, no porque esté en el gobierno, pero, oiga, es que mataron a más de 12
socialistas importantes, y muchos no se sabe quién lo hizo. No se sabe. Los nacionalistas catalanes. ¿Cómo se puede estar con alguien que tal? Bueno, y así sucesivamente. Si todas estas cosas las sabemos. Entonces, yo como gallego conozco a Feijóo desde hace muchos años. Y es una persona sensata, es una persona de orden, es una persona que nos llevaría por otro camino en el que estamos, que no sabemos a dónde vamos. Porque el problema aquí es que no sabemos a dónde va. O yo al menos no lo sé. Pero como yo hay por lo menos 1 millón de socialistas, porque seguimos siendo socialistas. Nadie nos puede decir que no lo seamos. Pero que no estamos de acuerdo. Entre otros, Felipe González, Alfonso Guerra, gente que no es cualquiera, ¿no? Y entonces, yo dije, oiga, entre el no saber por dónde ir y el ir, pues cojamos un camino que nos aclare esto y que no nos depriman, más. Habiendo estado en el gobierno de Zapatero, ¿entiendes en cambio que Zapatero apoye tanto Bueno, las decisiones de Pedro Sánchez o no le no, entiendes? yo creo que, vamos a ver, yo me llevé bien con él y no, pero Zapatero, el problema es de los presidentes que luego no tienen nada que hacer. Porque yo siempre digo... que debería dedicarse a escribir libros Pues Zapatero sí, para sí, evitar sí, apoyar aunque lo que a Pedro escribió de Sánchez. Borges era bastante, en fin, pero bueno, al menos... Bueno, es que no todos podemos escribir 30 libros como tú, que son no, bestseller. pero César, permíteme que no todos... vamos a ver, yo siempre dije una cosa, yo fui a la política, bueno, siempre estuve en la política, fui a la política, y él mismo me dijo, tú eres más político de lo que te crees, pero fui con dote. Llevaba mi dote. ¿Qué llevaba? Que había estado aquí 10 años, que había estado en el grupo 16 y había sido director adjunto de Diario 16, que era profesor universitario. Y periodista, Entonces, y poeta, yo llevaba escritor. la dote, que Tienes una mochila no muy es importante. siempre buena ni mala, Bueno, sino, pero tienes, te da la libertad. Exacto, Entonces, ¿qué pasó? Yo era diputado socialista por mi ciudad, por La Coruña, pero empezaron ya el tema del catalán, del estatuto, del no sé qué tal, y dice, oye, mira, es que yo he venido aquí para construir un país, no para destruir a un país. Es que la diferencia está esa. No, a usted cuando lo nombran ministro, como al nuevo ministro de Cultura, si yo me encontrara con él, le diría, oye, es que a ti te han nombrado para construir, no para incendiar ni destruir. Tú tienes que cuidar y mantener lo que hemos hecho todos. Unos mejor, otros peor, o lo que sea. Pero no venir aquí a desmontar todo, Oye, porque César, eso no es así. ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas tú que has sido ministro de Cultura, del ministro de Cultura actual? ¿Y qué opinas? Te pido mojarte de lo que ha hecho Iceta en el anterior mandato Bueno, de gobierno. es feo hablar de tus propios Bueno, compañeros. ¿qué te esperas entonces Sí, no, del pero vamos, actual ministro de el Cultura? actual ministro es un señor de la burguesía catalana o con orígenes vascos, que creo que es diplomático, o sea que tiene la suficiente educación y juventud y edad para hacerlo bien. Pero lo que no puede llegar aquí y decir, no, es que esto se lo robamos a no sé qué, esto se lo vamos a... Pero oiga usted, vamos a ver, usted busque lo que nos robaron a nosotros. Usted lo que tiene que hacer es decir, a ver, el Museo del Louvre, ¿qué nos robaron? El Museo Británico, ¿qué nos robaron? El cuadro de Velázquez, ese nos lo robaron porque se lo llevó Wellington, robándoselo a Godoy. Es usted, lo que tiene que hacer es decir, lo que nos han robado a nosotros, no lo que nosotros, supuestamente, entre comillas, dicen que robamos. Por ejemplo, esto de Colombia, que fue un regalo que hicieron el gobierno colombiano en el siglo XIX o algo así, otras cosas de esas. Entonces, uno tiene que darse cuenta que tiene que construir un país. Lo que no puede es deconstruirlo. O sea, no se puede ser Deleuze, Guattari, Derrida de la política, porque eso conduce a la desesperación de los ciudadanos. Y no queremos. Bueno, queridos, habéis visto cómo habla César y cómo escribe. A mí este libro me encanta. Creo que además ¿Qué hacemos con los humanos?, que es un libro que edita la edición Deusto, Sí, si que no es me Planeta. equivoco.
efectivamente, de Planeta, su libro extraordinario, porque además a mí lo que más me gusta de ti es todo el conocimiento que pones en los libros. Es decir, es un libro donde todas las citaciones y todos los miedos que a mí me han entrado leyéndolo están muy justificados con citas históricas, como comentaba, y de grandes autores, de grandes filósofos, de grandes sociólogos. Por lo tanto, una especie de inmersión en la historia para descubrir los peligros que tiene la inteligencia artificial. César, yo te agradezco enormemente No, tu yo a ti, visita. yo a Tu ti. visita, espero que vendas como no. Bueno, no hace falta que te lo desee, porque estás vendiendo este libro como churros y espero que nos veamos pronto, porque seguro Cuando que tú tenemos quieras. muchas más cosas de Sí, qué sí, hablar. sí, sí, Muchas sí. gracias. Encantado.